Muy buenas tardes, queridos hermanos de la iglesia de Hawkins. Hoy es un placer, un privilegio para este servidor, Jesús Reyes, poder estar con ustedes y poder compartir en unos cortos minutos. Le prometemos que serán cortos porque sabemos que por estos medios a veces la atención no es tan fiel, ¿no? Como cuando estamos en la iglesia, en un templo, ahí concentrados en eso. También hay muchos factores de distracción. Así que agradecemos a Dios porque nos da este medio. Agradecemos a ustedes que se conectan y vamos a aprovecharlo al máximo en pocos tiempos, también con las ventajas y las desventajas que esto nos da de poder estar conectados. Pero siempre la palabra de Dios por delante. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Es hora del culto de este día martes de nuestra iglesia de Hawkins. Estoy invitado acá y agradezco al pastor Jairo Duarte. Gracias, mi amigo, y a su querida esposa. Gracias por siempre recordarse de este servidor y tenernos en cuenta. Y para mí es una bendición compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos de Hawkins. Así que llegó la hora del culto. Llame a su familia, a su amigo, a reunirse, ponerse frente a la pantalla unos minutos para estudiar de la palabra de Dios. Si alguien falta, testéle, llámele. O si están en la casa, es tiempo de ir reuniéndose antes de orar para dedicar estos minutos a la palabra del Señor. Yo sé que es fácil distraerse y querer estar haciendo las arepas o las pupusas o los tacos mientras estoy escuchando de todas maneras, pero tratemos de concentrarnos aquí. Es el tiempo del culto. Hagamos como que vamos para la iglesia. Así que hay que dejar de lado de los quehaceres, las distracciones, la otra pantalla, lo otro que hay que hacer, y vamos a tratar de concentrarnos en familia en la medida de lo posible. Los que están en familia, los que están solos, aparta estos momentos frente a la pantalla como si estuviera frente a la iglesia para adorar al Señor, ¿sí? Como dije al principio, no va a ser muy largo. Estoy agradecido con el Señor por esta oportunidad. Quiero invitarte a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Y ya cuando hablamos de Evangelio, ya sabes que entonces que vamos a hablar de ¿qué? De una de las historias de Jesús, lo que más nos fascina, estudiar la vida de Jesús. Y es que, mi querido amigo y hermano, si cristianismo se trata de parecerse a Jesús, qué mejor cosa que estudiar acerca de la vida de Jesús. Dediquemos tiempo cada día a eso. Dice en un libro inspirado, cada día debemos dedicar por lo menos una hora a contemplar a Cristo Jesús, una hora exclusiva, por lo menos a contemplarlo a Él en sus escenas aquí en la tierra. Y hoy vamos a hacer esto, aunque no en una hora, en unos cortos minutos, pero vamos a concentrarnos en una escena de lo que Cristo hizo aquí en la tierra. Para eso vamos a hacerlo en Marcos capítulo 10, versículo 46. Ve buscando tu Biblia, abre el versículo antes de orar. Marcos 10, 46 al 52. Una historia muy conocida, linda, pero que nos deja grandes enseñanzas. Cada vez que la leemos hay una nueva enseñanza. Y hoy Dios tiene una nueva enseñanza para ti, aquí en Marcos 10, 46 al 52. Marcos capítulo 10, 56, 46, 52. Busca tu Biblia, ábrelo en tu app o como lo tenga, porque no voy a hablar hoy, va a hablar en la palabra del Señor. Así que es importante que la tengas. Ve buscándolo, por favor. Marcos 10, 46 al 52. Si ya lo tenemos, vamos entonces a ubicarnos para orar. Lo más reverente que puedas, por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojitos y oramos. Buen Dios, amante Señor y poderoso Padre Celestial, te doy gracias, Dios mío, porque me permite la oportunidad de compartir tu palabra en este momento a través de este medio, a través de esta reunión digital con mis hermanos de Hawkins. Quiero pedirte, Señor, que tú nos bendigas a través de la lectura, a través del compartir tu palabra, que podamos escuchar tu voz, Señor, y que tu voz sea aún así, dice Jehová, para nosotros. Ayúdanos a entender, ayúdanos a que nuestra mente se concentre, pero por sobre todas las cosas, Señor, con la bendición de tu y la ayuda de tu Espíritu Santo, permita, Dios, que podamos poner nuestra vida en armonía con estas enseñanzas de hoy. Lo pedimos en el santo nombre que es sobre todo nombre, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dice Marcos 10, 46 en adelante. Entonces llegaron a Jericó, y cuando Jesús, sus discípulos y una gran compañía salía de Jericó, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él daba mayores voces, diciendo: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llamadlo.
Lo llamaron diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y él entonces arrojó su capa, se levantó, vino a Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? El ciego respondió, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha sanado. Y en el acto recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Queridos hermanos, lo primero que vemos aquí es que la ciudad, el lugar geográfico donde desarrolla esta historia, era una ciudad muy importante. Ya desde el Antiguo Testamento se menciona esta ciudad. ¿Se recuerdan Jericó? La ciudad donde las murallas cayeron. Era una ciudad fronteriza, una ciudad de mayor comercio en ese estilo. Ustedes saben por experiencia que cualquier ciudad que esté entre dos países en la frontera es una ciudad donde hay mucho movimiento de gente y hay mucho movimiento de dinero, hay mucho movimiento de negocio. Así que estar sentado junto al camino, como lo estaba este ciego, era un lugar bueno para tener limosna, para tener dinero de las personas que pasaban. Ese camino era el camino que llevaba, el camino real, el camino principal, era el camino que salía de Jericó pero llegaba a Jerusalén. Y ese camino, hay otras historias de ese camino, de muchos asaltantes, era un camino peligroso, un camino donde se unían caravanas para ir juntos, porque ir solo o ir en grupo pequeño era muy peligroso, había ladrones en el camino. Hay otra historia que cuenta Jesús de un hombre que fue atracado en el camino de Jericó. Ese era el camino. Solamente por supuesto que este Bartimeo no estaba en el camino del viaje, estaba en el camino donde empezaba el camino, allí en la ciudad. Y allí en la ciudad mendigaba y escuchó un gran murmullo. Y escuchó unas personas y dice, al oír que fuera Jesús, dice la Biblia como acabamos de leer, al oír que era Jesús. Es decir, él preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué era bulla? ¿Y hay algo nuevo por aquí? ¿Hay una muchedumbre? ¿Qué está pasando? Esta caravana es diferente. Y le dijeron, es Jesús que está pasando. Al oír que Jesús estaba pasando por allí, Bartimeo no titubeó en levantar su voz. Y dice la Biblia que levantó su voz y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo clamó por ayuda, pero clamó con un nombre especial para Jesús, hijo de David. Al identificar con el linaje real, David era y es todavía hoy día el rey más recordado y más honorado de la historia de Israel. Así que al Bartimeo gritar en voz en cuello, hijo de David, estaba en voz en cuello reconociendo el linaje real de Jesús. Y Jesús no era ningún rey para la actualidad allí. Para el presente allí de Bartimeo, Jesús era un caminante, Jesús era un buen maestro, pero reconocer como Jesús como rey a voz en cuello en ese momento eran palabras de fe de Bartimeo, porque la fe es eso. Si vamos a la Biblia, el concepto bíblico de fe registrado en Hebreos 11:1, ¿cuál es? ¿Fe es qué? Fe es estar seguro de lo que se espera y estar convencido de lo que no se ve. ¿Acaso veía Bartimeo? No veía, era ciego de paso. Y Jesús no tenía nada de mostrar como rey. Así que llamarlo rey, sin Jesús mostrarse rey, era cuestión de fe. Ese fue el título que Bartimeo le dio a Jesús basado en su fe. ¿Y qué hizo la muchedumbre cuando escuchó a aquel mendigo levantar su voz? Dice la Biblia que la muchedumbre le reprendió. ¿Sí? Le reprendieron mucho. Dice, muchos le reprendieron diciendo, cállate. Seguro que le dijeron, mira, tú eres un grosero, ¿cómo vas a hablar a Jesús? Tú eres un mendigo, tú no mereces. Mira cómo has caído, por algo estás así. Tú eres una persona que no tiene ningún mérito para llegarse a una persona tan santa, tan especial por Jesús. Y a veces nos sentimos así. Y la muchedumbre que nos rodea, la gente que nos comenta y la gente que nos rodea nos ayuda a sentirnos así. Mendigo, inmerecedor de que Jesús voltee para nosotros. Y el enemigo principal de las almas y el enemigo de Dios es el que se encarga principalmente de colocar eso en nuestra mente. Primero Él nos hace caer, ese ha sido su juego por años y años, su trampa maestra. Primero nos hace caer en pecado y después nos hace sentir culpables, miserables, tan miserables, tan indignos, tan sucios que no podemos ir a Jesús. Es como que alguien te diga, tú estás tan enfermo que no mereces la medicina. Tú estás tan enfermo que ¿para qué te vas a tomar una medicina? Mejor muérete. Es lo que nos trata de hacer el Satanás. Y para eso utiliza personas alrededor. Muchas veces, tristemente, utiliza personas especiales o queridas para nosotros, cercanas a nosotros, que nos hace sentir peor de lo que ya estamos. Y nos hace sentir mejor cállate, mejor no pidas ayuda. Eso es lo que la gente estaba haciendo en esta historia. ¿Qué estás haciendo? Eres un pobre, eres un mendigo. Cállate, deja de hacer bulla. Algunos seguro que habría algún diácono
muy limpio, muy pulcro que eres. Tú eres un irreverente, no hagas tanta bulla. Mira que Jesús está pasando, hay que guardar silencio. Pero, ¿qué hizo Bartimeo? Yo agradezco al Señor que la historia de Bartimeo no quedó allí. Agradezco al Señor que Bartimeo no se achicopaló, como dicen en México, lindo y querido. Agradezco a Bartimeo que él siguió insistiendo, que él siguió. Él no dejó que las personas negativas que estaban alrededor lo infectaran con su negatividad. Y no dejó eso, sino que levantó más alto la voz. Dice mi Biblia, gritaba aún más alto. O sea, si él estaba hablando en voz alta y la gente dijo que no hablara en voz alta, empezó a gritar. Ahora digo, bueno, pero si no me dejan hablar en voz alta, voy a gritar. Y Bartimeo tenía algo claro, mi amigo. Bartimeo no iba a dejar a pasar a Jesús por allí como si nada. Bartimeo iba a ser de Jesús más que su esperanza, la solución a su problema. Jesús estaba pasando y Bartimeo tenía la oportunidad de tomarse de la mano de Jesús. Bartimeo tenía la oportunidad de tener un encuentro con Jesús y no la iba a dejar pasar. Él no podía ir porque era ciego. ¿Te imaginas? Él sí, a lo mejor se estaba pasando por allá y él iba por otro lado. O tropezaba o se caía y perdía la oportunidad. Así que él no podía mirar, no podía tocar. Pero ¿qué podía hacer? Podía gritar. Y lo hizo con todas sus fuerzas. Así que cuando puedas hacer algo, hazlo con todas tus fuerzas. Bartimeo lo hizo con toda su fuerza y la gente lo intentó de menoscabar, lo intentó de poner al mínimo y Bartimeo le dio al máximo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritó más fuerte y más fuerte. Y parece que Jesús, imagínate usted la escena del otro lado, parece que Jesús no escuchaba. Bartimeo gritando, la gente murmurando y Jesús parece que no escuchaba. Pero ¿saben? ¿Creen ustedes que Jesús no escuchaba? Claro que Jesús escuchaba. Pero mientras Bartimeo estaba clamando y Jesús estaba haciendo que no escuchaba, había un testimonio que se estaba dando. Cada grito, hijo de David, ten misericordia de mí, era un testimonio de la fe de Bartimeo. Cada grito era una publicación del estatus real de Jesús. Cada grito que Bartimeo hacía y Jesús permitía al supuestamente no escuchar, era una predicación viva, que muchas personas que viven en esa multitud estaban dudando. Apenas unas estaban empezando a creer, otras eran escépticos, otros eran solamente por averiguar. Pero cuando escucharon esos gritos, reconocieron, hay alguien que está diciendo que Jesús es el rey. Hay alguien que está diciendo que este hombre que camina en sandalias lleno de polvo, con gente común y entre pecadores, es un rey. Hay alguien que lo está llamando rey. Y cada grito fue una publicación. Por eso, mi querido, Jesús permitió que Bartimeo gritara. Por eso Jesús no respondió la primera vez. Por eso, mi querido hermano y amigo, cuando tú estás pasando por una situación inexplicable, inaceptable, de trauma o de dolor o de angustia o de un trabajo excesivo, cuando a veces estás esperando una respuesta que no termina de llegar tu respuesta, amigo y amiga, el Señor Jesús te está escuchando. Ten la seguridad. Él está pasando por tu vida, Él te está escuchando. Y a veces tú clamas, y a veces gritas, y a veces preguntas, y a veces esperas y sigues esperando, y sigues clamando, y sigues gritando, y dices, ¿por qué no hay respuesta? Amigo, amiga, cada vez que tú estás esperando en fe, tú estás predicando. Cada vez que tú estás esperando en fe, hay otras personas alrededor tuyo que están esperando a ver si rindes o a ver si perseveras. A ver si te callas o a ver si insistes. Y tu insistencia, tu fe y tu espera es una predicación que va a impactar el corazón de algunos incrédulos. Por eso Jesús deja que tú sigas esperando y a veces deja que sigas pidiendo. Para que mientras mayor sea tu paciencia, mientras mayor sea tu fe, mayor va a ser la predicación que impactará el corazón, la mente y la vida de aquellas otras personas. Así que Bartimeo fue este ejemplo de insistencia, de una fe que no se rinde. Tengamos la fe de Bartimeo, la fe que no se rinde. Cuando vengan problemas, cuando vengan dudas a tu vida, recuérdate de Bartimeo, fe que no se rinde. Necesitamos esa fe. Señor, dame la fe de Bartimeo. Fe que no se rinde. La fe de Bartimeo no se rindió. Él siguió gritando y entonces Jesús lo llamó. Qué interesante lo que pasó aquí. ¿Saben qué pasó? La gente le dijo, ten ánimo, te llama. Ten ánimo, te llama. La gente animó a Bartimeo. Pero ¿saben quién era esa gente? La misma gente que antes había dicho, cállate, tú no lo mereces, deja la bulla, deja el escándalo, deja la gritazón. ¿Por qué eres tan irreverente? La misma gente que intentó desanimarlo, ahora le está dando palmaditas en la espalda. Ánimo te llama. Mi querido amigo, el mensaje es claro aquí. No podemos confiar en lo que la mayoría lo hace.
Ay, es que todo el mundo lo hace, es que todo el mundo lo prueba, es que todo el mundo lo compra, es que todo el mundo lo fuma, es que todo el mundo va. No, todo el mundo no es un criterio seguro para tus decisiones en tu vida. Jesús es el criterio seguro para decisiones en tu vida. Y Jesús te ha dado a ti también inteligencia, te ha dado agudeza mental, poder de decisión personal para tomar tus decisiones personales. No puedes hacerlo solamente porque todo el mundo lo hace. ¿Sí? Porque la gente hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. La gente, la multitud es lo más inestable, lo más cambiante que hay. Y nosotros tenemos que tener nuestro concepto y nuestro criterio personal sobre decisiones que nos competen para nuestro beneficio, para beneficio de nuestra familia. No que compete a todo el mundo o que beneficie a todo el mundo. Lo que conviene para mí, para mi familia, y más aún en el aspecto de vida eterna, en el aspecto espiritual. Tus decisiones tienes que tomarlas tú, no basado en el que dirán, no basado en que me van a burlar, no basado en que todo el mundo lo hace, sino basado en la verdad, en la palabra del Señor y basado en tu relación personal con Cristo Jesús. Es por eso que entra aquí el concepto tan importante de una relación personal con Cristo Jesús. Porque la relación en grupo con Cristo Jesús para decisiones eternas para mí no sirve. Las decisiones para vida eterna en cuanto a mi salvación con Cristo Jesús tienen que estar basados en un conocimiento personal de Cristo Jesús. Por eso, amigo, si aún no lo has hecho, yo te invito a que cada día dediques tiempo especial, un tiempo de calidad para conocer a Jesús como tu Salvador personal. Conocerlo a través del estudio de su palabra, conocerlo a través de la oración, conocerlo a través de la contemplación de escenas como esta y aprender de él, preguntarle a través de la oración, alabarlo a través de la alabanza y conocerlo a través de su palabra escrita. Congregándote, buscando personas que estén también cerca de Jesús y hacer esos amigos comunes con Jesús. Los amigos comunes con Jesús también nos ayudan a acercarnos a Jesús. Pero recuerda, siempre será tu decisión personal. Como Bartimeo, no siguió por lo que otros decían. O lo callaban o lo palmeaban en la espalda, pero él tenía su decisión. Voy a conseguir una entrevista con Jesús. Y así luchó, hizo todo lo que podía, lo único que tenía a su alcance lo hizo bien y Jesús se detuvo. Jesús se detuvo. Hermano, cuando un hijo de Dios clama, y clama con fe, y clama con perseverancia, no importa si Jesús va a resolver el universo completo. Jesús iba de Jericó a Jerusalén. Jerusalén era la capital. Allá ven cosas muy importantes para hacer. Era el centro de los judíos. Ahí estaba el santuario. Jesús iba en un viaje muy importante, pero se detuvo. Se detuvo porque Bartimeo lo llamó con fe y con perseverancia. Y hoy pasa lo mismo. Si tú clamas a Jesús con fe, si tú clamas a Jesús con paciencia y con perseverancia, Jesús, no importa para dónde vaya, no importa, Él se detiene cuando un hijo de Dios clama. Él se detiene y manda a llamar. Dice, llamarlo. Entonces allí donde lo trajeron, antes de ir, quiero resaltar en el versículo 50 que él dice, y él entonces arrojó su capa, la levantó y vino a Jesús. La capa de Bartimeo, el pobre mendigo, era lo único que él tenía. ¿Saben? Esa capa le era de abrigo, esa capa le era de asiento, esa capa le era de vestido, esa capa le era todo para él. Así que dejando su capa, el hecho de dejar su capa y ir para Jesús sin capa, era decir, esta capa no va a ser lo mismo más para mí. Era decir, mi vida va a cambiar después que me encuentro con Jesús. No va a ser lo mismo. Porque otro sin fe hubiese ido con la capa. Voy con la capa. Por si acaso tengo que regresar a mendigar aquí, a taparme del frío. Aquí tengo la capita. Por si acaso va y no pasa nada con Jesús. Aquí tengo mi capa. La capa representa el pasado. Tienes que soltar el pasado para ir a Jesús. Bartimeo soltó su capa con fe. Él sabía que una vez que estuviese con Jesús, no regresaría igual para atrás. Tú tienes que saberlo también. Cuando Jesús cuando Jesús se detiene y te llama, tienes que venir a Él soltando tu pasado. Suelta tu pasado y ven a Jesús. Algunos dicen, no puedo, pero ven a Jesús. Jesús te va a ayudar. Ven a Jesús tal cual eres. Él te va a ayudar a soltar el pasado. Pero el hecho que nos muestra aquí Bartimeo es un hecho que era un hombre de fe. Actuó en fe soltando lo único que tenía. Y fue a Jesús. Y cuando Jesús lo encontró, quiero que fijen sus ojitos ahora en el versículo 51. Aquí hay una bomba espiritual para nosotros.
Para quienes se conectó hace poco, estamos en Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52, pero ya estamos en la parte 51, la historia de Bartimeo el ciego. ¿Sí? Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Una vez que el ciego estuvo frente a Jesús, tuvo la oportunidad de pedir lo que él quisiera. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? Que Jesús le pregunte a uno frente a frente, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Lo que tú quieras que haga, yo voy a hacer. Jesús, el dueño del universo, el que creó el mundo con su propia voz, le está diciendo a un ciego, mendigo, ¿qué quieres que te haga? Tú escoge, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo pudo decirle, una limonita, por favor. Bartimeo pudo decirle, dame una capa nueva. Bartimeo pudo decirle, Señor, dame un bastón, dame una oficina para pedir limosna. A veces nuestra mente, ¿verdad?, está en las cosas pasajeras, materiales, y pedimos solamente cosas limitadas a Jesús. Cuando tenemos al Rey del universo frente a nosotros, al dueño de la vida. Bartimeo hubiese pedido una limosna, hubiese pedido unas monedas, Jesús le hubiese dado unas monedas. Pero ¿qué pidió Bartimeo? Frente a Jesús, Bartimeo le respondió, Señor, que recobre la vista. Que recobre la vista. Eso era lo que Bartimeo quería. Eso era lo que Bartimeo necesitaba. Recobrar la vista. Es decir, en otras palabras, este hombre no había nacido ciego. Porque está pidiendo recobrar, ¿verdad? Usted no pide recobrar algo que nunca tuvo. Usted pide recobrar algo que tuvo y perdió. O sea que Bartimeo tuvo la vista en algún momento de su vida y la perdió. Y por eso pidió, Señor, que recobre lo que antes tenía. Yo quiero volver a ver, quiero tener mi vista de regreso, Señor. Que recobre la vista. Estoy hablando para alguien que a lo mejor ha perdido la vista espiritual. Está escuchándome alguien que a lo mejor antes no necesitaba lentes para mirar y veía claramente. Y ahora necesita lentes para poder ver mejor. Y necesita los lentes del costumbrismo eclesiástico. Necesita los lentes de la tradición de la iglesia. Necesita los lentes del pastor, que el pastor me enseñe, que el pastor me guíe, que el pastor me diga lo que tengo que hacer. Necesita los lentes del anciano, necesita los lentes de otro hermano, del esposo o de la esposa. O los lentes de papá y mamá, que me digan cuándo hay que ir para la iglesia, cuándo hay que asistir y cuándo hay que no. Que me digan lo que tengo que hacer. Mucha gente necesita lentes y bastones espirituales porque son ciegos espirituales. Yo no sé cuál es tu caso. Yo no sé si tienes una miopía leve. No sé si tienes una miopía avanzada. No sé si tienes catarata. No sé si has perdido completamente la visión. Si ves solamente de un ojo y del otro no. Yo no sé cómo está tu visión espiritual. Pero yo sé que los afanes de este mundo, como dice la palabra del Señor, las costumbres a veces el mal testimonio de otras personas pegan en nuestra vista como una pedrada que nos deja sin visión. Entonces, bien sea los afanes de este mundo, bien sea nuestra tibieza espiritual, bien sea nuestras costumbres o tradiciones eclesiásticas, y pensamos que solamente por ir para la iglesia ya soy cristiano, o bien sea el mal testimonio de otras personas, hay tantas cosas. Así como hay tantas enfermedades para la vista, hay tantas cosas que también afectan nuestra vida espiritual. Pero la petición de hoy para Cristo Jesús es, Señor, ayúdanos a recobrar nuestra vista. Que yo vea como veía mis primeros días, algunos lo llaman el primer amor. Que yo vea como cuando estaba recién entregado a ti, cuando recién empecé a caminar contigo, que todo era fe, todo era alegría, todo era entusiasmo, todo era una entrega espiritual. Que vuelva a recuperar mi vista. Si esa es tu situación, pídele al Señor Jesús, que yo vuelva a recuperar mi vista. Que tenga una visión espiritual 20/20. Que no necesite ni lentes, ni anteojos. Algunos necesitan hasta lupa. Pero que no necesite ninguna de esas cosas, Señor. Dame la visión que yo tenía antes, que recobre la vista. Y Jesús le respondió, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Tu fe te ha sanado. Mas, sin embargo, la historia termina en el versículo 52, que Bartimeo no se fue, sino que se quedó con Jesús. Le siguió. Cuando recibimos de Jesús es imposible irnos, sino que nos quedamos en comunión con Él. Querido amigo y hermano, haciendo un resumen de hoy, si alguien no llegó a la hora citada, pero vamos a hacer un resumen. La historia de Bartimeo nos enseña varias cosas. Nos enseña que hay que estar con fe y con perseverancia cuando Jesús va pasando. Y cuando ya sabes que Jesús está en tu vida, está pasando por tu vida,
Es el momento de clamar. Y personas van a pensar que no tienes oportunidad. Y van a tratar de desanimarte, van a burlarse de ti. Pero no puedes hacer caso a la multitud. La multitud, la mayoría, el que dirán, no siempre tiene la razón. Muchas veces la mayoría está equivocada. Te pongo un ejemplo. El día sábado, ¿quién crees que adora a Dios? ¿La minoría o la mayoría? El día sábado, que es el día de reposo establecido por la palabra de Dios en la Biblia. ¿Quién crees tú que adora más? ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde hay más seres adorando a Dios? ¿En el día sábado o en otro día de la semana, como por ejemplo el domingo? ¿Quién crees tú que adora más a Dios? ¿Dónde hay más multitud adorando a Dios? ¿Los sábados o los domingos? La respuesta está según los ojos o los lentes con lo que tú lo veas. Si lo ves con los ojos espirituales, si el Señor pudiese abrir nuestra vista un día sábado para todo el universo, los mundos no caídos, los millones de millones, así dice la Biblia que hay alrededor del trono de Dios, millones de ángeles, todos los mundos no caídos, todos los que habitan en las mansiones celestiales, están adorando a Dios, según la palabra de Dios, en el día sábado. Así que, aunque tú veas un grupo pequeño un sábado, adorando a Dios en sábado, y ves, el domingo hay mucha gente y muchas iglesias abiertas en domingo, eso lo estás viendo con los ojos físicos. Pero si pudieses abrir los ojos espirituales, querido amigo y hermano, tú verías que ese grupito que tus ojos físicos ven es solamente una pequeñísima milésima parte de todos los millones y millones de seres en el universo completo. Seres perfectos, seres no caídos que viven en completa armonía y servidumbre y amor a Dios. Esos seres adoran con ese grupito físico que tú ves, y a lo mejor con ese grupito físico donde tú eres parte, adoran contigo en el día correcto, obedeciendo a Dios de la forma correcta. Así que a veces tú crees que estás en la minoría, pero si tus ojos espirituales fueran abiertos como los ojos de Bartimeo, te darías cuenta que estás en la mayoría que está de parte de Dios. Alabado sea su nombre. Estamos de parte de la mayoría que ganó, la mayoría que no se confundió, la mayoría que no cayó en pecado, adora a Dios de la forma correcta en el momento correcto. Nosotros somos parte de esa mayoría. Ese fue Bartimeo. Insistió, perseveró con fe, avanzó con fe, dejó su capa que representa su pasado, no se dejó intimidar porque otros lo mandaran a callar. La misma gente que lo mandó a callar después le dijo, ten ánimo, te llama. Y cuando estuvo frente a Jesús, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Esto nos enseña que nosotros ponemos el límite. Si Bartimeo hubiese pedido una limosna, Dios le hubiese dado una limosna. Así que no pongamos límite al ilimitado poder de Dios. No pongamos límite con nuestra limitada fe al ilimitado poder de Dios. Bartimeo no puso límite y él pidió al Señor que recobre la vista y el Señor Jesús le dio la vista.